Bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez con nosotros. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde este espacio, conversamos de temas que entendemos son importantes, no solamente para los cuidadores, las cuidadoras, pero también para las personas en general. Hablamos de temas sobre condiciones neurodegenerativas, pero para temas sobre nuestros adultos mayores como envejecimiento activo entre otros. Así que todos los que se conectan, muchísimas gracias. A todos los que están yendo y se están suscribiendo al canal de Facebook, gracias. A todos los que escuchan los episodios por los podcasts también, muchísimas gracias que lo hacen y comparten la información. Hoy vamos a hablar de un tema que está súper, pero súper interesante. Vamos a hablar de neuropsicología en la rehabilitación, pacientes con demencia. Esta información estoy seguro que nos va a ayudar a cada uno de nosotros, así que tiene la oportunidad de compartirla, sentarse cómodamente, buscar un lapicito y una página para tomar información porque la invitada que tenemos está súper de lujo y estoy seguro que nos va a ayudar mucho a entenderlo. Así que no se retiren, que esto apenas comienza. Actualmente existe un manejo que le dicen un manejo integral de las condiciones, en donde se busca la integración, donde se busca el utilizar múltiples recursos para poder llegar a un fin. Ese fin es que nuestro paciente, la persona que tiene la condición, y también la familia y el cuidador puedan tener de un mejor estilo de vida, puedan gozar de una mejor salud. Esa intención de crear ese grupo de trabajo implica información, implica compromiso, implica el entender y conocer las definiciones de las palabras que muchas veces nos dicen, recuerda que es importante hacer ejercicio, pero ¿cómo se come eso? Recuerda que es importante alimentarte bien, pero ¿cómo se hace? Entonces, hoy este tema que vamos a estar desarrollando con cada uno de ustedes, neuropsicología en la rehabilitación, pacientes con demencia, tenemos el privilegio y un honor de tener una persona que nos va a ayudar a entenderlo. Así que les quiero presentar a Sandy Rosa. Sandy, bienvenida. Hola, hola, buen día, saludos a todos, gracias por la invitación. No, gracias a ti por sacar tiempo con nosotros y estar compartiendo este sabadito temprano sobre este tema que estoy seguro que mucha gente lo va a agradecer y va a escucharlo muchas veces porque la información va a estar súper interesante. Para los que nos conocen a Sandy, ella es neuropsicóloga, tiene una maestría en neuropsicología clínica, tiene una licenciatura en gerontología, especialista en la atención del adulto mayor y personas con demencia. Participa en muchos foros, muchas convenciones, muchas conferencias, es profesora de muchas instituciones de educación superior y si me pongo a describirlo, pasamos la hora aquí hablando de todo lo que hace Sandy, así que le aseguro que tenemos una persona muy importante aquí compartiendo con nosotros. Sandy, te quiero preguntar para empezar ahí a romper el hielo. Quizás hay mucha gente que se pregunta, ¿qué es eso de la neuropsicología? Pues será lo mismo que la psicología y qué se diferencia. ¿Cómo lo podemos ir orientando? Muy bien, bueno, primero, la neuropsicología estudia todo lo que son los procesos cognitivos, también estudia la conducta y también evalúa las emociones, ¿no? Realmente es muy completa, es una ciencia, es una disciplina que trata de enfocarse en conocer el funcionamiento, ¿verdad?, de nuestro cerebro y cómo ésta tiene una influencia en la vida cotidiana, ¿no? En cómo nosotros funcionamos, en cómo nosotros nos expresamos. Perfecto, quiere decir que para empezar sabemos que es una rama que estudia este comportamiento, pero desde esa perspectiva más integral. Sí, nosotros los neuropsicólogos tenemos que estudiar desde lo que son los procesos básicos que ocurren a nivel cognitivo, también tenemos que tener información acerca de las estructuras que están relacionadas a todos esos procesos cognitivos y por supuesto, si alguna de esas estructuras se daña por alguna alteración, alguna degeneración o algún evento, ¿verdad?, que ocurra a nivel cerebral, saber qué es lo que vamos a observar, qué es lo que se va a venir, ¿verdad?, para el paciente, qué es lo que nosotros conocemos como
síndromes neuropsicológicos y que obviamente hay enfermedades también, tanto neurodegenerativas como del neurodesarrollo, que están relacionadas al funcionamiento cognitivo. Perfecto, así que vamos a ir dejando sus comentarios, dejen saber desde dónde se están conectando con nosotros, si tienen preguntas, algún comentario, escríbanlo para aprovechar que Sandy está con nosotros y obtener la Sí. información y y dejen saber desde dónde también se están conectando, por favor. Otra de las preguntas, Sandy, hoy día, gracias al Señor, hemos estado poniendo nuestro granito de arena en intentar incentivar o invitar a las personas que si tienen algunos síntomas, que si sienten que están presentando algunas alteraciones en su comportamiento, que no se queden callados, que busquen información, que lo comuniquen, que vayan donde su doctor o su doctora. Y ha logrado como que esta identificación de estas condiciones neurogenerativas a tiempo. Pero existen los estigmas, ese estereotipo, que si escucho una palabra ya yo me imaginé lo peor. Y, Sí. y ese resurgimiento y esa palabra demencia. Y para todos los que van a estar escuchando el episodio y todos los que van a estar escuchándote aquí por primera vez que se están enfrentando a esa palabra, ¿cómo se la puedes describir? ¿Cómo para que ellos puedan entenderla? Bueno, como tú bien mencionas, nosotros nos enfrentamos a muchos estereotipos porque hay muchísima información y hay mucho conocimiento previo, vamos a decirlo así, que se tenía sobre estos trastornos, porque nosotros los conocemos como trastornos neurocognitivos mayores, ¿sí? Y creemos que todo está relacionado únicamente, uno, al adulto mayor o al envejecimiento, y dos, completamente a lo que es la memoria, nada más. O sea, y no es así, sino que en nuestro cerebro ocurren muchísimos procesos que modifican, ¿sí? Bueno, que al modificarse van a, obviamente, a modificar nuestra funcionalidad. Y cuando hablamos de demencia, queremos decir que van a ocurrir cambios a nivel neurológico, a nivel de nuestras neuronas, ¿sí? Del funcionamiento neuronal, por eso es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Van a ocurrir cambios a nivel de la comunicación entre neuronas que van a modificar nuestro rendimiento cognitivo y por lo tanto a través de la conducta nosotros vamos a lograr identificar si en un familiar o en nosotros aspectos que están sucediendo, ¿no? En la aplicabilidad de nuestras funciones, ¿verdad? Individuales. Por ejemplo, personas que están bajo muchísimo estrés, que no tienen un diagnóstico de un deterioro cognitivo, pero que son sometidas constantemente a situaciones de estrés a nivel neurológico, a nivel del funcionamiento neuronal, van a ocurrir cambios estructurales. No quiere decir que mi cerebro se transforme, sino quiere decir que las vías de comunicación entre neuronas van a sufrir un cambio y voy a ver modificado mi atención, mi estado de alerta, mi capacidad de aprendizaje, mi capacidad de memoria, de, obviamente, de retener información, de transmitir información. Y es una persona que no tiene un diagnóstico. Entonces, sí hay muchos como estigmas alrededor de cómo se origina una demencia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgos que me van a llevar a mí a tener un trastorno neurocognitivo mayor? ¿Y qué es lo que es realmente tener un trastorno neurocognitivo como este? Entonces, tenemos primero que nada evaluar al paciente, reconocer cuáles son las habilidades, porque cuando una persona tiene un diagnóstico de demencia, no quiere decir que todo está perdido, como tú bien mencionabas hace un momento, sino quiere decir que van a estar ocurriendo cambios, ¿verdad? De una manera eventual y progresiva, que van a llevar a una total dependencia de la persona, no porque la persona quiera, sino porque esta neurodegeneración va a ocasionar cambios a nivel de la comunicación entre neuronas, que pues sabemos que esta célula es muy importante para que nosotros podamos funcionar y vamos a ver que la persona va a ser poco capaz de poder vestirse sola, de establecer un diálogo fluido, de recordar hechos o anécdotas, ¿no? También es importante que sepamos que hay ocasiones en las que el diagnóstico llega ya en una etapa moderada de este proceso, porque al principio no parece haber cambios en el rendimiento funcional. O sea, los cambios que están pasando en nuestro cerebro
parece no estar involucrado en las actividades básicas de la vida cotidiana. Es decir, todo lo que yo he hecho de una manera rutinaria y automática parece estar bien y estable. Pero ¿qué sucede cuando sacamos a la persona de la rutina? ¿Sí? Vemos que se desorienta, que no puede recordar, que se confunde, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que algo no está bien, ¿no? Que algo está pasando fuera de lo normal. Y eso muchas veces nos lleva a suponer, ¿sí? Que pues es normal o que algo está pasando, ya sea un proceso ya de deterioro cognitivo moderado. Perfecto, yo creo que yo se los advertí, le dije que fueran a buscar un lápiz, que fueran a buscar una libreta, que estuvieran listos para tomar nota, porque la información que está ofreciendo Sandy definitivamente es súper, pero súper importante. Y reforzando lo que Sandy está comentando, que yo creo que es importante que entendamos que nuestra persona que está presentando estos cambios muchas veces no lo hace ni por changuería, no lo hace ni por enfogonar a la persona que lo está cuidando, ni por crear ninguna otra alteración. Es que verdaderamente le está pasando. Entonces, si nosotros nos ponemos a cuestionarle y a pedirle y a exigirle, pues probablemente los síntomas vean que se van agudizando, se están poniendo más fuertes. Así que es importante lo que dice Sandy es reconocerlo. Entonces, aprovechándote de nuevo, Sandy, antes de ir a movernos al tema de hoy más profundo. En las demencias siempre nos han hablado y siempre han dicho, mira, es que hay unos factores de riesgo que te pueden provocar y es que hay unos factores de riesgo que tienes que manejar. ¿Cuáles serían a grosso modo esos factores que pudieran provocarnos esa demencia? Si a nosotros nos han dicho que lo más importante es tener un estilo de vida saludable, Ujú. ¿verdad? Pero realmente sabemos que es tener un estilo de vida saludable. También yo siempre como les digo a mis alumnos, a nosotros nos dicen que tenemos que comer bien, ¿verdad? Pero no sabemos qué es comer bien. Tenemos que nutrir nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo depende de los nutrientes que nosotros obtenemos de los alimentos. Y nuestras neuronas también. El funcionamiento de nuestro cerebro también va a depender de los buenos alimentos, o alimentos que sean nutritivos, ¿sí? Para proteger a nuestro cerebro, ¿no? El ejercicio también va a actuar como un neuroprotector para nuestro cerebro. Nosotros nos dicen, haz ejercicio, pero cuando nos dicen que hagamos ejercicio, nosotros decimos, ay, es que es para mantener mis niveles de glucosa, es para no acumular tanta grasita, es para que mi corazón y mis pulmones estén trabajando bien, pero nunca imaginamos que ese ejercicio físico tenga una función neuroprotectora en mi cerebro y dices, wow, o sea, ¿cómo es que el ejercicio puede ayudarme a mí a generar más neuroplasticidad, ¿no? Y Mm. aquí es donde entra la parte de las teorías de neuroplasticidad, ¿sí? Donde nos dicen que a través del ejercicio, que a través de nuevos aprendizajes, que a través de una rutina, de un estilo de vida saludable, yo puedo tener, ¿verdad? Nuevas conexiones entre neuronas que a lo mejor no estaban comunicándose por ahí, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que genera? Genera que nosotros mantengamos un cerebro sano. Ahora, ¿cómo identifico que mi cerebro no está sano? Pues identificando precisamente que no estoy teniendo una rutina con un estilo de vida saludable. Mm. Por ejemplo, nos dicen que hay que dormir bien, ¿verdad? Y dicen, ay, si yo duermo bien, y cuando les preguntamos, ¿cuántas horas duermes? Nos da, pues 4. Entonces, no estamos durmiendo bien y terminan despiertos, descansados, bostezando. Nuestro cuerpo nos empieza a decir que no estamos preparados para continuar con el día a día. Sí, el cuerpo es maravilloso y nuestro cerebro también. Cuando tú estás cansado, fatigado o con sueño o somnoliento, tu cerebro no recepciona la información del ambiente. Hace lo que ha convertido en un hábito o en una rutina o automatizado. Pero todo lo demás no lo puede hacer porque el cerebro consume una gran parte de nuestra energía. ¿Sí? Es el órgano que más energía consume porque está trabajando todo el día y procesando información en todo momento, inclusive cuando tú no quieres procesar. Estás sentado en algún lugar
estás escuchando el ruido, estás sintiendo la temperatura, ¿sí? Entonces está procesando a través de todas esas neuronas que tenemos en todo nuestro cuerpo que mandan señales por esos canales, así como le digo a mis alumnos, por esos canales que son los nervios, ¿verdad? Que se conectan hasta la corteza cerebral y empiezan a enviarle información constantemente. Aunque nosotros no queramos, sigue trabajando, inclusive durmiendo, sigue trabajando nuestro cerebro. Entonces, si yo quiero saber cómo está mi cerebro, debo de primero reconocer realmente cuál es el estilo de vida que yo tengo, cuáles son los hábitos que estoy teniendo en este momento. Si soy capaz de lidiar con el estrés, ¿no? Si no estoy durmiendo bien, si estoy comiendo comida chatarra, si no tengo una vida activa físicamente, si no le dedico un tiempo al ejercicio, ¿sí? Si me acumulo o se acumulo mucho trabajo, ¿verdad? Una sobrecarga laboral también, si no tengo establecida una rutina que me permita a mí ver cuáles son las cosas importantes que tengo que hacer en el día y voy haciéndolo, pues sí, como que como vaya saliendo, ¿verdad? Si no le da una estructura a nuestra vida, no quiere decir que todo tenga que ser muy rígido, no, porque el cerebro tiene algo que se llama flexibilidad en el pensamiento o la flexibilidad cognitiva, que esto va a permitir, por supuesto, que tú tengas esa capacidad adaptativa para poder resolver situaciones. Si tú observas que ya no tienes esa capacidad para resolver situaciones, que estás de mal humor, que estás irritado, bostezas a cada rato, que se te dificulta prestar atención o mantener atención en algo, que se te dificulta recordar, primero que nada tenemos que evaluar qué es lo que está sucediendo. Porque inclusive mi memoria, que es lo primero que vemos, puede verse afectada en diferentes situaciones que nosotros experimentamos y no precisamente ser una demencia. Por ejemplo, tener una pérdida de un ser querido, alguien que nosotros amamos profundamente, nos enfrenta a un proceso de duelo y en ese momento no estamos preparados emocionalmente ni cognitivamente para nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, ahí puedo estar yo viendo un declive de mi rendimiento funcional en mis actividades cotidianas y no precisamente se deba a una demencia. Si tengo un diagnóstico de depresión y ansiedad, puedo ver también una dificultad en el aprendizaje, puedo ver una dificultad en mi capacidad atencional, puedo inclusive ver cómo mis actividades cotidianas se ven pues mermadas por esto que me está pasando y no tengo una demencia, ¿no? O sea, hay que evaluar la situación. Y cuando yo veo que estos cambios son consecutivos, que son constantes y que están progresando en un tiempo corto, ahí debo de ya, o sea, porque ya es la última alerta roja y decir, tengo que hacerme mi evaluación neurocognitiva porque hay personas que sí logran darse cuenta de estos cambios cognitivos. Ellos lo perciben y en consulta te dicen, ¿sabes qué, Sandy? Es que he visto que de un tiempo para acá se me olvidan más rápido las cosas. Es más, ¿sabes qué? No puedo llevar ni mi agenda. Ya mi rutina me resulta compleja llevarla a cabo. Entonces, aquí determinando cuáles son esos elementos que están haciendo que tú te sientas de esta manera y no propiamente una demencia. ¿Sale? Ujú. Perfecto, de show. Es importante, o sea, no todos los olvidos son demencia, no todos los síntomas nos van a estar provocando condiciones neurodegenerativas. Lo que sí es importante es que entendamos que cambios, comportamientos que sean de una manera consecutiva, que hayan ido en aumento, pues definitivamente requiere una atención de cada uno de nosotros. Y el identificar esos factores de riesgo es uno de los pasos, conocerlos, identificarlos y tomar acción. Muchas veces nos dicen, Sandy, que es que tienes que hacer ejercicio y piensan en que ir al parque, ir a una pista, correr y me dices que me duelen las rodillas, es que mi peso no me lo permite. Y yo le digo, no, quítate la idea de lo que es el ejercicio. Hay muchas formas de hacer ejercicio, pero si no te das la oportunidad, no vas a poder iniciarlo y todo el truquito está en el inicio. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando con Sandy Rosas, neuropsicóloga, que nos está ayudando a entender
este proceso. Bueno, no hemos empezado, estamos calentando los motores, Sandy, todavía. Ok. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. El tema de hoy estamos con, Pregunte. muy bien, neuropsicología en la rehabilitación pacientes con demencia. Ya Sandy nos da una idea de lo que es una neuropsicóloga, qué es lo que estamos haciendo. La demencia nos ayuda a entender este concepto de demencia, que no necesariamente todos los olvidos demencias, pero tenemos que estar pendiente de ello. Y entonces el próximo paso sería tratar de identificar o darle algo de significado a la palabra rehabilitación, Sandy. ¿Qué es Así es. esta rehabilitación? ¿Cómo podemos comenzar este proceso? Bueno, la rehabilitación, nosotros lo conocemos o como rehabilitación neurocognitiva, rehabilitación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica, ¿no? O sea, hay como que muchos conceptos por ahí, pero básicamente la rehabilitación, pues es una serie de estrategias, de técnicas terapéuticas utilizadas precisamente para restablecer, ¿sí? Compensar, sustituir o mantener habilidades cognitivas, que es en el caso de la neuropsicología, ¿no? Nosotros lo que hacemos, podemos utilizar, sobre todo en pacientes con demencia, porque si hablamos de personas con daño neurológico, podemos encontrar esclerosis múltiple, Parkinson, depresión, ansiedad, algún evento cerebrovascular, pero hablando exclusivamente de las personas con demencia, pues nosotros nos enfocamos en las cuestiones de mantener habilidades que conserva y también de compensar o sustituir aquellas que están siendo deterioradas, Mm. ¿sí? Durante el proceso degenerativo, con el objetivo de mantener la autonomía en el paciente. Recordemos que en rehabilitación utilizamos tanto autonomía como independencia, que son dos conceptos que son muy diferentes porque a veces yo puedo tener autonomía, pero no tener independencia, ¿sí? La autonomía es esa capacidad que yo voy a tener de poder tomar decisiones en relación a lo que a mí me gusta o lo que quiero, ¿verdad? Es prácticamente decidir, como por ejemplo qué ropa ponerme, qué alimento comer. Y cuando hay un proceso neurodegenerativo como una demencia, en una etapa moderada, en una etapa avanzada, la toma de decisiones es algo que es muy complejo en el paciente con demencia. O sea, realmente a veces no lo pueden hacer y no es porque no quieran, sino porque realmente no pueden tomar decisiones. La toma de decisiones es una función de nuestro cerebro, una función ejecutiva, compleja, que lleva una evaluación de lo que tú me estás poniendo, ¿verdad?, a decidir y que yo tengo que seleccionar, pero recordemos que hay pues de procesos pasando en el cerebro que van a deteriorar esas capacidades cognitivas que yo tengo. Por lo tanto, tomar una decisión que para nosotros, que no tenemos un proceso degenerativo o neurodegenerativo, es sencillo, para ellos no lo es. Mm. Realmente representa algo que puede llevarlos a sentirse confusos, estresados y poco involucrados, ¿sale? Cuando trabajamos esta parte, trabajamos igual con la familia, porque a veces la familia dice, es que yo le digo que qué quiere hacer, pues para que tengamos actividades y me dice que lo que sea. Y yo no sé qué hacer, Sandy. Y le digo, lo que pasa es que no puede tomar las decisiones. Recuerda que tú debes de darle dos opciones. ¿Te gustaría ir al parque o al cine? Y que escojas. Si yo te doy muchísimas opciones, no voy a poder tomar una como tal. Entonces, aquí en la parte de la rehabilitación también entra esta reeducación dentro de lo que es el núcleo familiar para poder establecer ese grado de autonomía en el paciente. Sí, porque yo puedo trabajar cognitivamente con el paciente a través de técnicas, ¿verdad? Terapéuticas, como es la terapia de reminiscencia, la terapia de orientación en la realidad, la estimulación cognitiva, estrategias que a mí me van a permitir ir trabajando funciones cognitivas de manera conjunta, pero también en casa va a ser muy importante que se trabajen estas estrategias
el paciente puede involucrarse, ¿no? En casita y es a través de estas herramientas de enseñándole a la familia a cómo comunicarnos y a cómo establecer la rutina y a cómo determinar, ¿verdad?, cuándo hay un cambio en el paciente, ¿no? Porque a veces dicen, no, Sandy, es que en la mañana estaba bien y en la tarde se puso mal, ¿no? Ujú. Y a veces ellos pierden el contexto de cuando sucede algo, ¿no? Entonces en rehabilitación observamos esto, el contexto en el que se desenvuelve el paciente, la familia, quiénes son los que los rodean, quién es el cuidador principal, quiénes son aquellos que están apoyándolo constantemente, ¿sí? Aparte de todas las técnicas terapéuticas que nosotros trabajamos con ellos. Entonces, la Mm. rehabilitación viene siendo un conjunto de herramientas terapéuticas con la finalidad de restablecer una función cognitiva, mantenerla durante más tiempo, ya sea compensando o sustituyendo aquellas habilidades que están siendo deterioradas. Súper, así que yo creo que es importante para cada uno de nosotros conocer lo que está diciendo Sandy, y yo creo que es importante reforzar lo que Sandy nos está diciendo, que son técnicas o estrategias terapéuticas. Yo creo que es importante que tenemos que reforzar en esas palabritas, porque está chévere que su vecino de momento vaya y le diga, mira, puedes hacer, a mí me funcionó, yo hice esto. Pero cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros respondemos de formas diferentes, cada uno de nosotros requerimos una evaluación de un profesional para que nos diga, mira, Iván, mira, Sandy, mira, Jesse, lo importante aquí que yo estoy viendo es que hagas tal cosa. Y tampoco no es como una receta de cocina que a todo el mundo que vamos a ver le vamos a decir lo mismo. Cada uno de nosotros lo reforzamos y hacemos recomendaciones diferentes. Así que yo creo que lo que Sandy nos está diciendo, rehabilitación, pero son herramientas que tienen una técnica terapéutica. Así que por favor vamos a acordarnos de eso muy importantemente. Una vez que tenemos eso, tenemos esa información de lo que son esas técnicas terapéuticas, de esa rehabilitación, Sandy. ¿Cómo sería un proceso, a grosso modo, de esa evaluación, de esa intervención que harías para llegar o comenzar a establecer esas técnicas? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, bueno, yo en consulta, es entrevista y durante la entrevista tengo que evaluar, ¿verdad? Pues si viene a lo mejor con un diagnóstico ya previo, que normalmente a veces así llegan, o cuál es el interés de la familia por conocer la situación de su familiar, ¿no? Porque llegan por dos cosas, o con diagnóstico previo, ya sea por psiquiatría, o vienen también porque han visto que mamá o que papá están teniendo como cambios, digo, como que ya no es normal que esté haciendo esto o ya no es lo que yo espero que mi mamá o mi papá haga. Entonces sí es muy importante la entrevista para conocer el motivo de consulta, para conocer al paciente, para conocer el contexto de la familia. Después de que se hace toda la entrevista, ¿sí? Pasamos a la elaboración o la aplicación más bien de las baterías neuropsicológicas, donde nosotros determinamos cuáles van a ser las que vamos a implementar, ¿no? Si voy a hacer primero unas pruebas de tamiz para ver qué tipo de batería voy a hacer, o me voy directamente a la batería, ¿no? Ya sea un Neuropsio, un Barcelona, etcétera. Después de que nosotros hacemos la aplicación de la batería neuropsicológica, necesitamos un poquito de tiempo los neuropsicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía viene el análisis de toda la información que nosotros hemos recibido a través de ustedes, a través de la entrevista y a través de la batería, ¿no? Durante la entrevista se aplica, bueno, una servidora aplica también una evaluación rápida a nivel funcional que me permite destacar, ¿verdad?, cuál es el rendimiento dentro del hogar. Eso para mí es muy importante porque recuerden que la mayoría del tiempo el paciente o el familiar está en su hogar, ¿no? Entonces necesito saber qué sí puedo, qué no puedo hacer y determinar frente a la batería cuáles son los procesos cognitivos que me están llevando a que no pueda o que sí pueda hacer esas actividades dentro del hogar. Entonces,
En el reporte, en el informe, ahí se hace todo, todo lo que nosotros hemos observado, ¿sí? Y ponemos el perfil neuropsicológico del paciente, ¿no? Que eso es sumamente muy importante. Por ejemplo, que podemos poner si es un síndrome disejecutivo, ¿verdad? Que se está presentando afasias, qué tipo de afasias, si está presentando agnosias, si está presentando algún otro tipo de circunloquios, ¿no? Parafrasias, ¿sí? Etcétera, ¿no? Todo este tipo de términos que nosotros manejamos, ya después que les hemos explicado lo observado, ya sea en la aplicación de la batería o por función cognitiva, ponérselos, ¿verdad? Toda la terminología que manejamos en el perfil neuropsicológico para destacar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel cognitivo, ya sea que tienen diagnóstico o no con el paciente, e inclusive determinar, ¿verdad? Ese grado de funcionalidad para saber si ya estamos en una fase leve, moderada o severa, porque cada una tiene una peculiaridad y cuando ya estamos en una fase moderada vamos a ver que empiezan a ver los cambios a nivel del estado de ánimo y a nivel conductual, sin embargo, no son tan frecuentes. Y en una fase ya severa, ahí sí, ya los cambios son más frecuentes y son más visibles. Es interesante que todo es un proceso. Muchas veces también hoy con esto del uso de la tecnología queremos que todo sea rápido. Y si yo voy donde Sandy a hacer una evaluación, yo quiero que me lo diga ya. Yo voy, no puedo esperar, es ahora. Pues no, esto es un proceso que tenemos que tener una evaluación, una administración de unas pruebas, entre otras cosas. Te quiero preguntar en un paréntesis, Sandy, que cuando me dices lo del perfil neuropsicológico del paciente. En ese perfil neuropsicológico toman en consideración diferentes aspectos, pero sabemos que muchas veces posiblemente hay algún comportamiento que se esté dando por algo que estamos haciendo, no la persona, sino lo que estamos a su alrededor. Ok, ¿Cómo yo sé. en ese momento lo afrontan o cómo lo comunica? Porque no a todo el mundo le gusta o decirle, mira, yo creo que más bien eres tú que el paciente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, bueno, cuando ya hacemos la parte de perfil neuropsicológico, es prácticamente señalando puntos claves, ¿verdad? Que estamos viendo de cómo está funcionando a nivel cognitivo, ¿verdad? El cerebro, ¿no? Y destacamos si el proceso viene, por eso es la entrevista, si el proceso viene de un estado de ánimo que está afectado, por ejemplo, que yo nunca he visto que mi mamá tenga depresión, pero tiene todos los síntomas de una persona con depresión. Entonces, obviamente, esto está afectando su rendimiento cognitivo y funcional y muy probablemente, pues la persona tenga sí un proceso depresivo y ya esté presentando un deterioro cognitivo leve, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros ponemos en el perfil. Y si le explicamos al familiar que es muy importante que el ambiente en casita, ¿verdad?, sea lo más favorable para el paciente, ¿sí? Lo que tú me comentas, que el familiar o el contexto pueda tener algo de relevancia, desde la entrevista nosotros empezamos como que a marcar, bueno, al menos yo a marcar esa línea, porque sí es importante que yo sepa, ¿verdad?, su rutina y el contexto en el que se desenvuelve, y sí empezamos a ver qué es lo favorable y no. Entonces, después del perfil neuropsicológico, yo pongo recomendaciones. Entonces, de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque no podemos tampoco ser muy confrontativos con el familiar, porque pues por algo está yendo con nosotros, está preocupado. Recuerden que no está informado, no es un profesional especializado. Y aunque con todo el amor que tiene, está haciendo lo mejor que puede con su familiar, a veces, a veces esto, ¿verdad? No es así. Entonces, hacerle ver es un proceso también. Mm, No es que yo de golpe le diga, oye, es que todo lo que está haciendo lo que estás haciendo está mal. mm. No, es que ponerle en las recomendaciones que vamos a tener que llevar hoy sí que vamos a tener que aplicar estrategias de comunicación asertiva para el paciente, una rutina o cambio de rutina específico adecuado al paciente, ¿no? Y una reeducación de todos los involucrados con el paciente. Entonces, de una manera muy sutil, empezamos como a señalar
¿sí? Que hay que trabajar en casa, que hay que trabajar con nosotros y que hay que trabajar con el paciente, ¿no? No se lo decimos de una manera muy, muy directa. La verdad, yo creo que sería como un poquito, digamos, eh, pues yo creo que el familiar se sentiría atacado. Mira, yo creo que antes de ser profesional, también fui paciente y fui familiar. Y creo que dentro de la experiencia como paciente y familiar, sabemos que no es muy agradable cuando te confrontan de esa forma, ¿no? A menos de que tú ya hayas trabajado con la familia y que haya alguien de la familia que no haya comprendido la situación, ahí yo creo que sí necesitamos un poquito más, ¿verdad? No de confrontamiento, pero sí de un trabajo terapéutico directamente ya con esa persona, porque a lo mejor está trabajando un proceso de duelo de no quiero ver a mi mamá de esta forma, para mí mi mamá no es esto, ¿no? Y es trabajar esa negación que presenta, ¿no? Porque también debemos entender que el familiar pasa por un proceso de duelo, o sea, es la pérdida de la capacidad funcional de mi familiar, de lo que yo reconozco como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hermano, como hermana. Entonces estoy perdiendo a mi hermano, estoy perdiendo a mi esposa, estoy perdiendo a mi pareja o a mi hijo o a mis papás, ¿no? Y es comprenderlo, ¿no? Desde esa perspectiva e ir trabajándolo de una manera, pues poco a poco. Yo les digo las recomendaciones y ellos, en la medida en lo que se sientan ya seguros, ¿verdad? De lo que vamos a hacer, de que se hayan aclarado todas sus dudas, ellos solicitan ya sea una reunión virtual, porque a veces hijos están en todas partes, ¿sí? Y no pueden estar, pues obviamente, presentes. Pues hacemos una sesión familiar, que es la parte de la reeducación de la familia en cuanto al diagnóstico del paciente. Así es como estás comentando, o sea que dentro de este proceso están corriendo múltiples procesos, hay muchas cosas que se están interactuando una con otra y dentro de tal vez lo que estamos viendo es el resultado, es un comportamiento, es un síntoma, pero la causa son múltiples y en ese proceso de evaluación se logra identificar. Una vez que hiciste la evaluación, hiciste ese análisis, estableciste esas recomendaciones, un ejemplo de cómo son esos procesos de rehabilitación, son técnicas, son ejercicios, son juegos, ¿cómo es ese proceso, se da? Bueno, ya que establecimos el perfil, porque el perfil lo que me ayuda a mí es a reconocer las funciones, como les dije, y en base a ese perfil establecer cómo vamos a empezar el proceso de intervención. Entonces, elabora un programa de intervención de rehabilitación. Por eso es que a veces me dicen, ay, ¿y este mismo programa le puede funcionar a fulanito? No, no, Ujú. porque cada uno es como una huella digital, cada uno tiene, ¿verdad? Su propio perfil neuropsicológico y yo tomo muy en cuenta tus gustos, los gustos del paciente, ¿no? La actividad que hizo o que desarrolló durante toda la vida. ¿Para qué? Para que las estrategias vayan en sintonía con lo que él necesita. Si yo voy a hacer y voy a tomar estrategias de otros lados o que no estén alineadas a él, pues realmente no voy a obtener un beneficio, ¿no? Para él o no voy a ver el objetivo alcanzado, porque también no establecemos metas, colocamos tiempo, que el tiempo, o sea, todo lo que nosotros pongamos en el programa puede ser cambiante. Depende mucho de las recomendaciones que se lleven en casa. Cuando establecemos el programa de rehabilitación, establecemos los puntos a seguir de cómo vamos a empezar, cómo va a ser cada sesión, ¿sí? ¿Cuánto va a durar? Dura 45 minutos y cómo vamos a empezar. Las estrategias que se implementan, más que desarrollarlas dentro del programa, porque esas estrategias las tenemos nosotros, es ponerle cómo vamos a ir haciendo esos 45 minutos, ¿no? Por ejemplo, trabajar mucho, bueno, yo cuando llega un paciente y sobre todo cuando son pacientes, bueno, todos, ¿verdad? Adultos mayores o adultos, me gusta saber un poquito de cómo le fue durante el día, ¿no? Yo quiero saber
es establecer ese vínculo de confianza, hacemos una pequeña charla, una dinámica, para que me diga si está orientado, si no está orientado, si está situado en tiempo, espacio, persona. Entonces, es un pequeño diálogo que yo tengo con él o con ella, y una vez que hemos establecido nuevamente esa confianza, nos vamos, ¿verdad? Ahora sí, a lo que hemos determinado dentro de la intervención, que son diferentes ejercicios. Ejercicios que pueden ser con realidad virtual, que pueden ser con la computadora, que pueden ser con tabletas, que pueden ser con tarjetas, que pueden ser con pelotas, que puede ser a través del movimiento de nuestro cuerpo, que puede ser a través de la escritura. Realmente existen muchas técnicas a nivel terapéutico, muchas herramientas, gracias a la tecnología también, que nosotros podemos utilizar. Y aquí viene algo muy importante, porque siempre me preguntan, Sandy, entonces cualquier persona puede llevar a cabo estas estrategias. No, la habilidad que posee el profesional para elaborarlas, para observar cómo está llevándose a cabo la estrategia, bueno, sí, cómo se está llevando a cabo la intervención, observar el desempeño que está teniendo, solo lo posee el profesional, porque él sabe qué es lo que está buscando, qué es lo que está observando, cuál es el objetivo que va a hacer con la herramienta. Existen muchos ejercicios de lenguaje, de memoria, de reminiscencia, pero yo siempre les pregunto, ¿sabes lo que estás buscando? ¿Sabes qué estás observando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y eso solamente lo sabe el profesional porque lo ha plasmado dentro de los objetivos específicos que vienen en la intervención, pero aparte tiene sus propios objetivos profesionales, ¿sí? Lo cual le permite medir el avance y el progreso del paciente. Y que dentro del programa de intervención es un programa continuado. No es que hoy yo le pongas algo, algún ejercicio y mañana le pongo otro. No, es un programa continuo que está enlazado en lo que depende que haga una sesión anterior y que inclusive el terapeuta, el rehabilitador, el especialista tendrá que tener ese as bajo la manga cuando el paciente diga, no quiero hacer esto, o que no tenga, o que el grado de dificultad sea superior a lo esperado en el desempeño de la herramienta, ¿no? A lo mejor yo diseño una estrategia porque de acuerdo a esto yo creo que lo puede hacer, pero, oh sorpresa, llega el día, lo aplico, no puedo hacerlo. Yo tengo que tener ese as bajo la manga para decir, ok, bajo de nivel, o sea, disminuyo el grado de complejidad de lo que voy a realizar con el paciente, ¿sí? Es súper importante, o sea, yo creo que el mensaje es, todo tiene que estar dirigido por el profesional que conoce, porque no hay algo que no tenga intención, todo va a tener una intención, un juego, una comunicación, todo va a tener una intención, y si no lo hacemos de esta forma, pues probablemente no vamos a tener el efecto que esperamos. Y ahí es cuando muchas veces surge la famosa frase de Sandy que dice, no, si yo fui y no volví porque no funcionó. Bueno, ojo con eso es muy importante, ¿sabes? A mí siempre digo, la pregunta de, ¿cualquiera lo puede aplicar? No, tiene que tener conocimientos específicos sobre eso. Ahora, cualquier estrategia, cualquier ejercicio es rehabilitación, tampoco. Ahí tampoco, ¿no? Y otra cosa muy, muy importante es, en casita, a veces me dicen, oye, Sandy, fíjate que yo tengo crucigramas, tengo sopa de letras, yo pongo a hacer mandalas, está perfecto. Yo siempre a los familiares les digo que está muy bien. Ahora, allí no hay una intención rehabilitadora, hay una intención recreativa, lúdica, ¿verdad? Para pasarla bien. No hay una intención rehabilitadora. Funcionan para mantener activo a nuestro cerebro, que es muy diferente a estar pues sentado sin hacer nada, ¿verdad? Pero no hay un efecto rehabilitador. Y eso sí lo debemos de tener muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la rehabilitación es dinámica, ¿sí? No es estática, es muy activa, ¿sí? No nos da
tiempo o sí, de parar, ¿no? Es estar activo, continuo, lo que observo, lo anoto, los cambios, lo que presenta, ¿no? Y otro punto importante también es que es la duración y el estado de ánimo del paciente. A veces en sesiones a mí me ha pasado y llegan, no, Sandy tuvo una muy mala noche, no creo que esto funcione. Entonces a mí cuando me llegan así cansaditos, digo, ¿sabes? Hablo con el familiar, mira, cuando vienen así cansaditos, tienes toda la razón, no van a rendir, no vamos a tener el desempeño que nosotros deseamos. ¿Qué te parece si una, cambiamos la fecha? Dos, trabajamos, pero no trabajamos con los ejercicios que ya teníamos, que son puedes decir, de alto impacto, ¿no? Vamos a trabajar, pero desde la comodidad del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está estresado, está frustrado, está cansado, no se siente cómodo, no funciona. No funciona. E inclusive han llegado igual enojados, irritados, molestos. Me dicen, Sandy, lo que pasa es que durante el fin de semana tuvimos algún eventito por allá con la familia, un conflicto, y se enojó mucho, y fíjate que como que ya le duró este enojo, sí vino, viene aquí, viene dispuesto, pero está enojado, está enojado. Entonces, yo trabajo con ellos esta parte, porque la rehabilitación sí se enfoca mucho en los cambios cognitivos, pero también en la conducta y en el estado de ánimo del paciente. Entonces, cuando se van a través del ejercicio, a través de la plática, a través de hacer el ambiente un poco más relajado, de preguntarle, de hacerlo parte de la situación, el paciente se va contento. Y me dice, oye, y, o sea, cuando ya sale, me dice, no sé cómo lo hiciste, pero estuvo contento todo el día. Todo el día estuvo bien, cambió su estado de ánimo, cambió su humor, porque tratamos esa parte, tal vez no lo veo, sí, a nivel de funcionalidad, pero sí lo veo en su estado de ánimo, sí lo veo en su autonomía, sí lo veo en su conducta, ¿no? Y esa es la rehabilitación. Mm, O sea que sí, sí, es importante que tengamos pendiente todos estos aspectos, que la primero es conocer, identificar y saber que la persona que va a recibir esa terapia, esa rehabilitación, necesita estar en un modo de aceptación de la terapia, porque si no, yo no nos va, no va a funcionar, o quizás el resultado que vamos a tener de esa intervención de ese día no va a ser el esperado. Así que es súper, Así pero es. súper importante que eso lo tengamos presente. Así que nada, todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, y a Sandy por darnos esta información que es vital. Definitivamente tenemos que entender que este proceso, estas condiciones neurodegenerativas, implica muchos cambios, implica mucho compromiso, implica mucho corazón de todas las partes, tanto de la persona que Sí. ha ido perdiendo como las personas que están a su alrededor, que tienen que modificar y tienen que entender que a veces también esas pérdidas que les pasa pues van a afectar ese entorno de ese hogar, de esa casa, de esa familia. Te pregunto, Sandy, una vez que ese plan está estructurado, que lo llevas a cabo, que lo estás siguiendo, ¿hasta qué punto tú llegas y puedes decir, ok, creo que necesito reevaluar, creo que necesito hacer aquí, como dicen por ahí, un reassessment de de mi intervención, porque vi algo que no lo había considerado en esa intervención inicial? Muy bien. Bueno, no hay como que un tiempo delimitado en el cual tú tengas que volver a reevaluar. Pero como le dije hace un momento, nosotros en cada sesión, al menos una servidora lleva una bitácora por paciente. O sea, tengo una maleta llena de libretas. Tengo una bitácora por cada uno de ellos, donde voy poniendo la actividad del objetivo y el progreso. Entonces, cuando yo veo que ya estamos, vamos a decir, estancados, detenidos en el progreso, es cuando me toca reevaluar al paciente. O sea, Mm. no hay una fecha, o sea, no hay un tiempo determinado que yo diga, no, a los 6 meses, al año, ¿no? Porque como está en constante actividad, ¿sí? A mí solamente mi observación y el desempeño me puede decir si hay un progreso o no hay un progreso en la persona. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Tuve dos pacientes, no son de la misma edad, una mucho más joven, adulta, pero no es adulta mayor, y una adulta mayor.
Claro que no tienen los mismos diagnósticos, por supuesto, son diagnósticos completamente diferentes. Como dijimos, cada persona es diferente. Entonces, con una me tocó darle de alta en 8 meses, ¿no? O sea, trabajó súper bien, la recuperamos y en 8 meses ya estaba lista. Lista, que su capacidad funcional era otra, ya podía tomar taxi, de hecho ya podía dirigir al taxi, antes se desorientaba, ya podía ella marcar por teléfono, contestar llamadas telefónicas, maravilloso, ¿no? De hecho ya se acordaba de sus consultas médicas, todo un proceso, 8 meses de rehabilitación. Y por el otro lado, tengo también el mismo tiempo en el que lleva otra paciente, mucho más joven que ella, pero llevamos 8 meses sin progreso, Mm. ¿no? Entonces, yo a los 7 meses no reevaluamos como tal y apliquemos la batería, reevaluamos la intervención y se determinó involucrar nuevos especialistas Mm. al proceso, ¿ya? Entonces, y ahí empezamos. Vimos un avance que era el reconocimiento de mi capacidad cognitiva, que no la reconocía, no reconocía que algo estaba pasando, ¿no? Entonces ya con la integración de otros profesionales, wow, o sea, vimos ese cambio de, ok, ya sé que algo está pasando y lo empieza a aceptar, ¿no? Y tuvimos que reevaluar, obviamente, la intervención como tal, no mediante una batería, sino el proceso que estábamos llevando a cabo. O sea, no es lineal, es cambiante, ¿no? Y les digo, dos pacientes que empezaron al mismo tiempo, diagnósticos diferentes, pero que una se da de alta en 8 meses y con la otra en 8 meses, un cambio completo de la intervención. Eso está excelente. Y a veces son palabritas, son un gesto, es la forma en que te acercas. Puede cambiar esa diferencia con lo que tú estabas comentando ahorita, el preguntarle cómo estuvo tu día, cómo estuvo tu mañana, como que darle la oportunidad que se expresen. Muchas veces uno cambia ese semblante y a mí me pasa con alguna frecuencia en la oficina que entra un paciente y cuando sale me dice, oye Iván, ¿qué tú le hiciste? Porque salió hasta riéndose y llegó medio enfogonado. Pues sabes de escucharlo y nada más, no hay que hacer mucha Así cosa, es. no hay mucha magia, así que súper. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Yo creo que este episodio con Sandy merece y amerita que lo revisitemos muchas veces para poder seguir aprendiendo. Sabemos que es un tema bien amplio, es un tema que requiere de mucho conocimiento, pero también requiere que tengamos esa mente abierta, ese corazón dispuesto para escuchar recomendaciones, porque a final de cuentas, si no nos damos la oportunidad, podemos caer en la trampa de pensar que sabemos todo y al pensar eso, ya bloqueamos y ya no vamos a poder recibir estas ayudas que son tan importantes. Perdón, sobre todo el hecho de ir borrando un poquito la idea de quién es un paciente con demencia, ¿no? Mm. Esa parte de que el paciente con demencia, pues no decide, no habla, no participa, no se involucra y simplemente es el hecho de la forma en la que me comunico, ¿no? Inclusive recuerdo a los familiares que me dicen, Sandy, pero es que ¿cómo se lo digo? Es que me enojé, ¿no? Me enojé con él. Y digo, ¿por qué te enojaste? Me dice, es que me enojé porque está diciendo algo que sé que no lo va a hacer. Y le digo, ok, y le digo, nos enojamos, pero si estás de acuerdo que te estás enojando con una persona que está teniendo un proceso neurodegenerativo y que de qué te va a servir a ti enojarte y contradecir lo que te está diciendo, someterlo a una situación de estrés. Nada más lo vas a irritar y ese cambio conductual que va a tener va a afectar pues la funcionalidad de toda la familia durante el día, ¿no? Y me dice, es que ¿por qué lo dice, no? Y digo, no, es que no lo dice con una intención, ¿sí? Sino lo dice porque en él siente que lo puede hacer o lograr. Fíjate que hace un tiempo, eh, no sé si ahorita lo siguen dando y si pueden, entren a la página del Inserso, por favor. Creo que sí, es una página de España
tiene cursos muy, muy buenos, son gratuitos, incluso para las familias, donde hacían cómo tomar con humor, ¿no? La demencia. Mm. El humor como parte de la estrategia terapéutica. Y eso es lo que le digo a las familias, tomemos todo con humor. Vamos a tomar todo tranquilo, porque si todo lo agarro de manera personal, pues cuando yo me involucre en la intervención, me voy a estresar, me voy a cansar, me voy a irritar y no va a ser ni factible para el paciente ni factible para ti. Entonces, sí tenemos que aprender a conocer al paciente y no creer que nos está entendiendo tal y cual, sino entender el lenguaje, desde dónde se está comunicando, ¿sí? ¿Qué es lo que está solicitando? Porque a veces hay en ocasiones pacientes con demencia que ya tienen esta dificultad al momento de comunicarse con el resto de la familia o ya simplemente tienen ya la apatía de querer hacerlo. Y porque no se comunica él o ella, pues no me comunico yo. Y le digo, no, familia, las cosas no son así. Él sigue siendo parte de la familia, está pasando por este proceso neurodegenerativo y dentro de nuestras herramientas es comunicarnos con ellos, ¿no? Tengo familias que hoy en día se reúnen de verdad cada fin de semana, juegan lotería, juegan cartas, juegan dominó, ya tienen un compromiso, saben que mamá o papá se empieza a mostrar un poco conductualmente estresado, sale, entra, como que se encuentra desorientado, como perdido, empieza a decir que no está dentro de su casa. Ellos saben que cuando empezamos a tener estas alarmas, lo más importante no es centrarnos en recuperar su atención, sino en cambiar el foco atencional. ¿Y cómo cambiamos ese foco atencional? ¿Qué le gusta hacer? Ah, pues si le gusta salir a pasear, vámonos. ¿Sabes qué, mamita, papito, te vine a buscar, vamos a ir a comprar esto, ¿qué te parece? Vámonos. Y nos vamos a dar una vueltecita que les reinicia todo. Y cuando vuelven a llegar a casita, listo. Están bien dispuestos a todo. Cambiar el foco atencional no nos sirve de nada centrarnos en el problema, querer solucionar un problema, discutir con una persona con demencia no funciona, ¿sí? No, va a ser algo agotador para ambas partes. Bueno, todos los que están conectados, gracias, Sandy. De verdad, la información está súper y te agradezco que hayas sacado de tu tiempo y sábado para que compartas con nosotros en este episodio hablar de este tema. Yo espero que poder tener la suerte de tenerte en otra próxima ocasión. A todos los que se conectan al programa. El año pasado tuvimos la dicha de tener a Sandy también aquí en el programa. El episodio está en el canal de YouTube y fue las estrategias de cómo establecer límites, cómo decir no, ¿te acuerdas, Sandy? En donde Sí, fue así es. que muchos de nosotros, los familiares de los cuidadores, de momento pierden de ser ellos y se convierten en lo que dice el paciente. Y todo lo que dice el paciente, ellos lo hacen. Entonces, Así ahí es. Sandy nos ayudó a entender la importancia de crear esos límites saludables, de no sentirnos mal cuando decimos que no, que en ocasiones es importante decir no. Así es. Y Así que no, los está ahí. límites entre los cuidados son importantes porque recuerden que tu vida no puede girar en torno a la vida de otra persona. O sea, Así es. tú tienes que tener tus propias actividades y en tu rutina ir involucrando aspectos relevantes de la rutina de la otra persona, porque recuerden que cuando tú eres un cuidador, te conviertes en esa persona que va a realizar actividades que la otra persona no puede hacer por sí solas, o sea, depende de ti. Y como siempre, mira, yo a mis alumnos, a otros profesionales con los que he tenido pues la dicha de poder colaborar o de poder capacitar, les digo, ¿a quién le gusta perder su independencia y su autonomía? A nadie, ¿verdad? No queremos, es lo que más a veces nos duele perder, nuestra autonomía y nuestra capacidad de ser independientes, ¿sí? Ujú. Entonces, desde esa mirada de que no me gustaría perderlo a mí, imaginemos cómo es vivir en un estado de dependencia.
de no poder tomar decisiones, de no poder comer por sí solos, de no poder bañarme por mí misma, de no poder tener esa capacidad de inclusive de autocuidarme, porque cuando ya son procesos neurodegenerativos mucho más avanzados, no tengo la capacidad de cuidarme, dejo de bañarme, dejo de tener esa higiene personal, puedo tener infecciones, etcétera. Inclusive la toma de medicamentos se vuelve a veces un conflicto, ¿no? Entonces sí es muy importante reconocer cuáles son mis actividades dentro del cuidado, cuáles son mis estrategias, cuáles son mis herramientas, inclusive cuáles son las personas que están a mi alrededor involucradas también en el cuidado, porque si son familias de muchos hijos, todos estamos involucrados en el cuidado o deberíamos de estarlo, ¿verdad? Porque si no, lo que ocurre es precisamente un burnout en el cuidador y eso, déjenme decirles, nos lleva también a cambios a nivel neurocognitivo, ¿sí? Que inclusive pueden ir y provocar un deterioro cognitivo leve. De hecho, hay estudios que hablan acerca de que el que cuida a un paciente con demencia muy probablemente luego llega a tener un deterioro cognitivo leve, pero porque recuerden que el deterioro cognitivo leve también es multifactorial, ¿sí? Porque puede ser a lo mejor por una enfermedad como puede ser la depresión o la ansiedad, sí, por un proceso de duelo o sí, precisamente por un proceso neurodegenerativo. Súper perfecto. Yo creo que aparte de lo que has dicho, no se puede añadir nada más. Así que súper, de verdad que sí. El tiempo va muy rápido cuando estamos teniendo este tipo de conversación, Sandy. Eso veo. Y uno a veces piensa que es mucho tiempo y se le va bien rápido. Pero a modo de resumen, para todos los que van a estar escuchando el episodio después, ¿cómo le pudiéramos dar un pequeño resumen de lo que hablamos hoy e invitarlos a que estén pendientes para el próximo episodio que tengamos contigo? Muy bien. Bueno, pues a manera de resumen es que uno, implementemos estilos de vida saludable como una estrategia a nivel neuroprotectora, porque nuestro cerebro también necesita que nosotros adoptemos hábitos que permitan, ¿verdad?, mantener un buen funcionamiento, ¿no? Si no lo reconozco, no lo sé, acudan con profesionales de acuerdo a su edad que les ayuden a establecer una rutina de hábitos saludables, llámese nutriólogos, gerontólogos, geriatras, internistas, ¿sí? Neuropsicólogos, médicos familiares, médicos generales, todo, cualquier profesional que pueda ayudarnos a recibir esa orientación. Y también es muy, muy importante que no diga, o sea, que no determinemos que los cambios de memoria son únicamente por la demencia, sino que algo más puede estar ocurriendo en la persona y que va a ser necesario ser tratado por un profesional para que sepamos cuál es el origen de este. Perfecto, así que ya lo dijo Sandy, es importante que entendamos que hay que personalizar, hay que actuar, hay que unirnos sin importar desde qué profesión estemos, si identificamos algún cambio, algún comportamiento que necesitemos referir o que necesitemos puntualizar, que lo hagamos para poder ayudar a cada una de las personas. Sandy, ¿de qué forma se pueden conectar contigo? Muy bien, gracias Iván. Bueno, yo estoy en Mérida, Yucatán. Pueden comunicarse conmigo a través de Facebook, ya sea buscándome como Sandy Rosas o bien buscando la página de Envejecimiento y Demencias. También pueden enviarme un DM en Instagram, estoy como Envejecimiento y Demencias o demencias.srosas y o enviarme un WhatsApp al teléfono 981-112-0271. Mayormente todo lo que trabaje en línea es dirigido a la reeducación de familiares que quieren aprender a trabajar con su familiar con demencia y las intervenciones de rehabilitación neurocognitiva solo con personas con deterioro cognitivo leve, ya que cuando tenemos un proceso un poquito más complejo, sí requiero de que, pues obviamente hacer una evaluación a nivel
presencial. Así que nada, Padre. no me queda nada más que darle las gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están con nosotros compartiendo, los que se conectan a las diferentes plataformas, a todos los que sacan un ratito y escuchan el contenido del podcast. Muchísimas gracias, porque la intención que lo hacemos es para poder poner nuestro granito de arena, y más cuando tenemos a colaboradores y amigas como Sandy que sacan de su tiempo para ayudarnos a entender estos temas y estos procesos. Así que nos estaremos viendo el próximo sábado con otro episodio aquí desde Signos Vitales, tu podcast de salud. Así que cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Bye. Hasta luego, bye. Bye.